La fuerza que existe entre las cargas eléctricas está regida, está regida principalmente por la carga que tenga pues cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces está regida por la carga. Aquí cuando digo carga quiere decir positiva o negativa. ¿Listo? Por la carga, esa positiva o negativa que, que tenga. ¿Listo? Y el signo que Profe, qué tenga. pena. Es Dime. que lo que pasa es que ahorita se me salió de la llamada por el internet y pues no alcancé a decirte la nota, pero pues con David te Listo. la mandé a decir, pero de una vez te digo que fue 400. Listo, perfecto. Ya te lo ajusto, ya lo ajusto en la planilla. Entonces, Vale, gracias. decíamos que la fuerza entre cargas eléctricas está regida directamente por la carga, hablando específicamente de sus signos, si es positivo o negativo, teniendo en cuenta que la parte positiva tiene que ver con los protones de esa carga y la parte negativa con los electrones, ¿sí? Entonces, y el signo, pues evidentemente que tengan va relacionada con estos elementos. Nosotros sabemos de antemano que dos cargas del mismo signo. ¿Qué pasa con dos cargas cuando tienen el mismo signo? Se Se repelen. repelen. Correcto, se repelen. ¿Listo? Se repelen o se alejan, huyen la una de la otra. Entonces, estas dos cargas pasa como cuando tenemos eh, signos iguales en matemáticas, ¿sí? Entonces, el mismo signo nos da positivo, quiere decir que el mismo signo pues va a tender a tener más distancia, se van a alejar. Entonces, dos cargas, ¿sí? Si esas dos cargas entonces tienen el mismo signo, ellas dos van a tender a alejarse, ¿listo? Van a tender a alejarse la una de la otra. Lo mismo pasa si las dos fuesen negativas. Por el contrario, si dos cargas tienen diferente signo, estas se acercan o se atraen. ¿Listo? Entonces, en este caso tendríamos ahora dos cargas, ¿listo? Dos moléculas cargadas, dos partículas mejor cargadas, una con un signo, la otra con el otro, y pues aquí sí vamos a tener que tienden a atraerse. Esto usualmente lo relacionamos con los imanes y la polaridad de los imanes. Va relacionado. Los imanes son un material que además de ser magnético, el imán pues genera carga eléctrica. Entonces genera una especie de electromagnetismo y pues ahí es donde usualmente vemos esta atracción o repulsión. Entonces, signos diferentes se van a acercar, se van a atraer, mientras que los signos contrarios, signos opuestos, se van a alejar. Entonces, la función entre las cargas, listo, diferentes características. A partir de esto, eh, hubo pues un físico francés, ¿sí? De ahí viene el nombre del- de lo que es la medida de las cargas eléctricas, que fue el señor Charles Coulomb, que fue pues, el que fundamentó estas cargas entre partículas y realizó un análisis y obtuvo algunas conclusiones, que son las que vamos a tener como referentes. Entonces, este físico francés hizo eh, pues experimentos en diferentes péndulos y al trabajar con un péndulo de torsión, analizando lo que eran las cargas de diferentes partículas, logró decir que si las cargas, perdón, deben ser magnitud, de igual magnitud, pero con signo y por tanto sentido
contrario. ¿Listo? Es decir, que las cargas para que haya un equilibrio, pues digamos, si una tiene 5 coulomb, la otra también, ¿sí? Pero pues una de ellas positiva y la otra negativa. Con eso se mantendría el equilibrio. Primera conclusión. Segunda conclusión. Aquí cuando hablamos de signo y sentido, el signo indica la fuerza y el sentido como hacia dónde se está desplazando. ¿Listo? Entonces tenemos que deben ser de la misma magnitud, o sea, el mismo numerito, pero el signo va a cambiar. Entonces, magnitud es el numerito y el signo, pues, el signo. O sea, ahí no requiere mayor eh, análisis. Conclusiones. La segunda conclusión es que las fuerzas eléctricas dependen de los valores de las cargas. Entonces, entre más carga tenga, entonces mayor es la fuerza. ¿Sí? Por eso en la anterior conclusión se hablaba de que hubiese un equilibrio para poderlos trabajar. Entonces, dos cargas que tienen la misma magnitud, pero con diferente signo. Entonces, y pues eso implica en la polaridad y en la dirección, en el sentido como tal. Entonces, entre más carga, mayor es la fuerza. Del mismo modo, pues aquí sí podríamos extraer la analogía de que si hay menor carga, pues hay menor fuerza. Entonces, el que tiene menor fuerza va a generar, perdón, el que tiene menor carga, la partícula que tiene menor carga va a generar menor fuerza. Por eso nosotros nos damos cuenta que tenemos el Sol, ¿sí? Acá voy a hacer la comparación con el sistema solar, que digamos que no es parte eléctrica, sino magnética, pero se comporta de una manera similar. Entonces tenemos el Sol y sabemos que alrededor del Sol tenemos diferentes planetas, ¿no? Que están haciendo su traslación y tienen su recorrido. Entonces, 3 planetas. Nosotros sabemos que entonces el más cercano pues, sería Mercurio, el que le sigue es Venus, ¿dónde está Venus? Por acá, el segundo Venus, y luego iría la Tierra. Y cada uno tiene sus diferentes sistemas, ¿no? Entonces, alrededor de la luna, del Sol está perdón, de la Tierra está la luna, alrededor de Venus tenemos entonces 2 satélites, alrededor de Mercurio no hay satélites, pero así podríamos seguir. Fíjense que el Sol, de todos ellos, es el que tiene mayor tamaño. Ese tamaño podemos hacer la analogía con la carga, entonces hay mayor carga, ¿listo? Y alrededor del Sol, o el Sol está generando esa fuerza a este planeta, a este planeta, a este planeta y a los otros 5, ¿cierto? Ahí estarían los 8 planetas girando alrededor del Sol porque el Sol está trayéndolos. Mayor carga. Pero si hay menor carga, entonces, por ejemplo, acá la Tierra. Entonces, nuestra Tierra tiene una determinada carga. Es menor o un determinado tamaño, menor al del Sol. Por eso, la Tierra es capaz aquí de poner a girar esta luna, pero no es capaz de traerse los satélites de Venus, ¿sí? Cosa que el Sol sí hace. El Sol está haciendo girar tanto los planetas como sus satélites como tal. Entonces, esa sería como una analogía para aquí aclarar o terminar de afianzar el concepto de que entre más carga, mayor es la fuerza que genera. ¿Listo? Recuerden, en el planeta, en el sistema solar como tal, pues no se habla directamente de carga eléctrica, sino ya es de fuerza gravitacional, de fuerza electromagnética, y pues esto nos sirve como analogía. Lo mismo pasa con las cargas. Entonces, si tengo partículas, una está más cargada que la otra, pues esta que está más cargada, mayor carga y menor carga, va a generar también mayor fuerza, más fuerza que la otra. ¿Listo? Bien, esa sería la segunda conclusión que obtuvo. La tercera es que las fuerzas dependen de la distancia. Las fuerzas dependen de la distancia. Y en esta conclusión, nosotros ya hoy en día es bastante evidente y lo notamos con los imanes. Si tú tomas un imán, ¿sí? Positivo o negativo, y le acercas un metal o lo acercas a un metal, entre más cerca esté el metal, pues como que mayor fuerza vas a sentir de atracción, hasta que llega un punto en que si el metal está lejos y el imán está acá, no le genera, o sea, no lo atrae ni lo repele porque está lejos.
¿sí? Entonces la fuerza también está dependiendo de la distancia. A mayor distancia, menor fuerza. Y aquí entro a hacer esa claridad. La carga y la fuerza son directas. ¿Listo? Tiene una proporcionalidad directa, es decir, que entre más carga, más fuerza, entre menos carga, menos fuerza. Sin embargo, con la fuerza respecto a la distancia pasa lo contrario, esta es inversa. Entonces, hay más fuerza si hay menos distancia. O sea, entre más cerquita esté el objeto, más fuerza va a generar. Entre más cerca esté una partícula, entonces más fuerza va a generar. O sea, menos distancia, más fuerza. Y pues si le cambiamos los valores, también va a suceder, va a conservarse. Entonces, a menor fuerza, mayor distancia. O sea, entre más lejos esté, pues la fuerza va a irse disminuyendo. ¿Listo? Aquí ejemplo para identificarlo fácilmente, los imanes. ¿Listo? La cuarta y última eh, conclusión que se extrajo fue que las fuerzas dependen del medio. Dependen del medio o del entorno o del contexto, ¿listo? Del lugar donde se esté generando. No es lo mismo la acción de un imán en el vacío, no es lo mismo la acción de un imán en el aire, no es lo mismo la acción de una carga eléctrica en un circuito que tenga aislantes, no es lo mismo la fuerza que se genera en diferentes medios. Entonces, si cambiamos de medio, la fuerza va a depender de ese medio. ¿Listo? Entonces, esas son como las características iniciales, características básicas. Aquí hablábamos de Charles Coulomb, que fue uno de los físicos que trabajó esta idea de carga eléctrica, pero no fue el único. ¿Listo? Además de este caballero, contamos también con los aportes del señor Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue estadounidense, sí, es americano, y también trabajó con parte de la electricidad. A él se le atribuye el primer pararrayos, por ejemplo, porque encontró la manera de atraer, eh, digamos que artificialmente, las cargas. Entonces, los pararrayos funcionan bajo ese principio, atraer las cargas para concentrarlas en un solo lugar y evitar el daño a las estructuras o a los suelos o a las personas incluso que están en la calle. Sí, que de eso lo vamos a retomar ahora en un video que van a observar. ¿Listo? Esa es la parte de fuerza que existe entre cargas eléctricas.